Ahora mismo pesas lo que pesas. 70 kilos, 80, 90. Da igual el número exacto. Lo que importa es esto. El 99% de esa masa, de todo lo que eres físicamente, viene de una partícula que no tiene masa. Sí, leíste bien. Casi toda tu masa viene de algo que pesa exactamente 0. Y no estoy hablando del bosón de Higgs, ese famoso dador de masa, que apareció en todas las noticias cuando lo descubrieron en el 2012. El Higgs solo es responsable del 1% de tu masa. Apenas nada. Entonces, ¿de dónde viene el resto? Viene de una partícula que casi nadie conoce. Una partícula que los físicos llaman el pegamento del universo. Una partícula tan extraña que desafía todo lo que crees saber sobre la física. El gluón. Y lo que vas a descubrir en las próximas 2 horas va a cambiar completamente cómo entiendes tu propia existencia física. Porque resulta que no existes gracias a la materia. Existes gracias a la energía. Einstein lo predijo hace más de un siglo con su ecuación más famosa. Pero lo que esa ecuación realmente significa es algo que muy pocos entienden. Hoy vas a entenderlo. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber algo. En 1979, en un laboratorio de Hamburgo, Alemania, un grupo de físicos observó algo que no debería existir. Habían hecho colisionar electrones con positrones a velocidades cercanas a la luz. Y cuando miraron los resultados, vieron 3 chorros de partículas saliendo de la colisión. 3. No 2. Según la física de la época, solo debían ver 2. Un quark y un antiquark, creados de la energía de la colisión, saliendo en direcciones opuestas. Pero había un tercer chorro. Algo más había salido de esa colisión. Algo que nadie había visto jamás. Ese tercer chorro era la primera evidencia directa del gluón, la partícula que mantiene unido todo lo que existe, la partícula que genera casi toda tu masa, la partícula de la que estás hecho, aunque ella misma no esté hecha de nada. Si has visto los videos anteriores del canal sobre el protón y el neutrón, ya sabes que estas partículas no son fundamentales. El protón está hecho de 3 quarks, 2 quarks up y un quark down. El neutrón también está hecho de 3 quarks, 2 quarks down y un quark up. Hasta aquí todo parece sencillo. 3 quarks metidos dentro de una bolita que llamamos protón o neutrón. Pero hay un problema enorme con esta imagen. ¿Qué mantiene a esos 3 quarks juntos? Piénsalo un momento. Los quarks tienen carga eléctrica. Los quarks up tienen carga positiva de 2/3. Los quarks down tienen carga negativa de 1/3. Pero la carga eléctrica no es suficiente para mantenerlos unidos. De hecho, los 2 quarks up dentro de un protón deberían repelerse entre sí porque ambos tienen carga positiva. Y sin embargo, ahí están, juntos, formando el protón que forma el núcleo, que forma el átomo, que forma las moléculas que forman... bueno, que te forman a ti. Entonces, ¿qué fuerza es tan poderosa que puede superar la repulsión electromagnética y mantener a los quarks pegados? La respuesta es la fuerza nuclear fuerte. Y esta fuerza no es cualquier fuerza. Es la fuerza más intensa que existe en todo el universo. Mira esto. Si comparamos las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza,
y le damos a la fuerza fuerte un valor de 1, la fuerza electromagnética tiene una intensidad de aproximadamente 0,01, 100 veces más débil. La fuerza nuclear débil tiene una intensidad de aproximadamente 0,0000001, 1.000.000 de veces más débil que la fuerte. Y la gravedad. La gravedad tiene una intensidad relativa de 10 elevado a menos 38. Eso es un cero, un punto decimal, y luego 37 ceros antes de llegar al 1. La fuerza fuerte es aproximadamente 1.000.000.000 de billones de billones de billones de veces más intensa que la gravedad. Y sin embargo, nunca la sientes, nunca la percibes en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque la fuerza fuerte tiene un rango diminuto. Solo actúa a distancias menores que 1.000.000.000ésima de metro. Aproximadamente el tamaño de un protón, para que te hagas una idea. Un protón es 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y un átomo es 100.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. La fuerza fuerte opera en un mundo tan diminuto que es completamente invisible para nosotros. Pero sin ella, nada existiría. Literalmente, nada. Sin la fuerza fuerte, los protones y neutrones se desintegrarían instantáneamente. Los núcleos atómicos no podrían formarse. Los átomos no existirían. Las moléculas no existirían. Tú no existirías. Pero hay algo aún más extraño sobre esta fuerza. Ahora viene la parte que rompe la cabeza. Ya establecimos que el protón está hecho de 3 quarks, 2 up y 1 down. Perfecto. Entonces, si sumamos las masas de esos 3 quarks, deberíamos obtener la masa del protón, ¿verdad? Hagamos las cuentas. La masa del quark up es de 2,2 megaelectronvoltios. Esa es la unidad que usan los físicos para medir masas de partículas. La masa del quark down es de 4,7 megaelectronvoltios. Entonces, 2 quarks up más un quark down, 2,2 más 2,2 más 4,7, igual a 9,1 megaelectronvoltios. Esa debería ser la masa del protón. Pero no lo es. La masa real del protón es de 938 megaelectronvoltios. 938. No 9. Los quarks solo representan el 1% de la masa del protón. ¿De dónde viene el otro 99%? Durante décadas, esta fue una de las preguntas más desconcertantes de la física de partículas. Los físicos sabían que el protón tenía 3 quarks. Podían medir la masa de esos quarks. Y las cuentas simplemente no cuadraban. Faltaba masa, mucha masa, casi toda la masa. Y aquí es donde entra el protagonista de este video, el gluón. Porque resulta que el 99% de la masa del protón no viene de los quarks, viene de la energía de los gluones moviéndose a la velocidad de la luz dentro del protón, de la energía de los quarks confinados en ese espacio diminuto, vibrando y moviéndose sin parar. Einstein nos lo dijo hace más de 100 años. La energía y la masa son equivalentes. Si tienes suficiente energía concentrada en un espacio pequeño, esa energía se comporta como masa. Y dentro de cada protón hay una cantidad enorme de energía, gluones creándose y destruyéndose a velocidades inimaginables, quarks rebotando contra las paredes de su prisión microscópica. Toda esa energía cinética, toda esa actividad frenética, se convierte en masa.
tu masa, ahora mismo, en este preciso instante, dentro de cada uno de los billones de protones que componen tu cuerpo, hay una tormenta cuántica de gluones generando la masa que te permite existir. Pero, ¿qué es exactamente un gluón? ¿De qué está hecho? Esa es la pregunta que vamos a responder. Todo empezó con un hombre llamado Murray Gell-Mann en 1964. Gell-Mann propuso algo radical: que los protones y neutrones no eran partículas fundamentales, sino que estaban hechos de componentes más pequeños. Los llamó quarks, un nombre que tomó de una novela de James Joyce. Pero había un problema con los quarks. Existía una partícula llamada delta doble positivo. Estaba compuesta por 3 quarks up, todos con el mismo spin, y eso violaba una ley fundamental de la mecánica cuántica. El principio de exclusión de Pauli dice que 2 fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Pero aquí había 3 fermiones aparentemente idénticos, haciendo exactamente eso. Algo no cuadraba. Entonces, en 1964, Oskar Grimberg propuso una solución brillante. ¿Qué tal si los quarks no son realmente idénticos? ¿Qué tal si tienen una propiedad adicional que los distingue? Una propiedad que nadie había considerado antes. Grimberg propuso que los quarks tienen algo llamado carga de color. No tiene nada que ver con el color que vemos con nuestros ojos. Es solo un nombre conveniente para una propiedad cuántica completamente abstracta. Pero funcionaba. Si cada quark tiene un color diferente, entonces los 3 quarks del delta doble positivo ya no son idénticos. Uno es rojo, otro es verde, otro es azul. Problema resuelto. Pero esta solución creó una pregunta nueva. Si los quarks tienen esta cosa llamada carga de color, ¿qué fuerza actúa sobre esa carga? La carga eléctrica tiene el electromagnetismo. La masa tiene la gravedad. ¿Qué tiene la carga de color? En 1973, Harald Fritzsche, Murray Gell-Mann y Heinrich Leutwiler propusieron la respuesta. Desarrollaron una teoría completa llamada cromodinámica cuántica. Cromo viene del griego color. Es la teoría cuántica del color. Y en esta teoría, la fuerza que actúa sobre la carga de color es mediada por una partícula. Una partícula nueva, una partícula que nunca se había observado. El gluón. Así como el fotón es el mensajero de la fuerza electromagnética, el gluón es el mensajero de la fuerza nuclear fuerte. Cada vez que 2 quarks sienten la fuerza fuerte entre ellos, es porque se están intercambiando gluones, constantemente, sin parar, a velocidades cercanas a la luz. Pero los teóricos de 1973 tenían un problema. Nadie había visto jamás un gluón. Era una predicción teórica, una partícula que debía existir según las matemáticas. Pero las matemáticas pueden estar equivocadas. La física necesitaba pruebas experimentales, y esas pruebas tardarían 6 años en llegar. Pero antes de llegar al descubrimiento, necesitas entender algo crucial. El gluón no es simplemente el fotón de la fuerza fuerte. Es fundamentalmente diferente. Y esa diferencia explica prácticamente todo lo extraño sobre los quarks y los protones. Vamos a comparar. El fotón tiene carga eléctrica 0. No siente su propia fuerza. 2 rayos de luz pueden cruzarse en el espacio,
y atravesarse el uno al otro como si nada. No se atraen, no se repelen, no interactúan entre sí. Esto hace que el electromagnetismo sea relativamente simple de calcular. Los fotones no complican las cosas interactuando entre ellos, pero el gluón tiene carga de color. Déjame repetir eso porque es absolutamente crucial. El gluón, la partícula que transmite la fuerza del color, ella misma tiene carga de color. Esto significa que el gluón siente la misma fuerza que transmite. Dos gluones pueden atraerse mutuamente, pueden interactuar, pueden crear más gluones, y esto lo cambia todo. Imagina que estás jugando a pasarte una pelota con un amigo. Tú lanzas, él atrapa, él lanza, tú atrapas. Así funciona el electromagnetismo. Los electrones se pasan fotones entre sí, y así es como sienten la fuerza electromagnética. Simple. Ahora imagina algo diferente. Imagina que cada vez que lanzas la pelota misma puede lanzar otras pelotas, y esas pelotas pueden lanzar más pelotas, y todas esas pelotas se atraen entre sí mientras vuelan. Eso es la cromodinámica cuántica. Los gluones no solo conectan quarks, se conectan entre sí, crean redes, forman estructuras, y esto tiene consecuencias profundas. Primera consecuencia: hay 8 tipos de gluones, no uno. El fotón viene en un solo tipo, pero el gluón viene en 8 variedades diferentes, dependiendo de qué combinación de color y anticolor lleva. ¿Por qué exactamente 8? Porque hay 3 colores y 3 anticolores, lo que da 9 combinaciones posibles. Pero una de esas combinaciones es incolora, neutra, y no puede ser un gluón. 9 menos 1 igual a 8. Segunda consecuencia: el confinamiento. Nunca, jamás, en la historia de la física, nadie ha visto un quark suelto, y probablemente nadie lo verá nunca. Los quarks están permanentemente confinados dentro de los hadrones. No pueden escapar. ¿Por qué? Por la autointeracción de los gluones. Cuando intentas separar 2 quarks, los gluones entre ellos no se dispersan como lo haría un campo eléctrico. En vez de eso, forman un tubo, una cuerda de energía pura. Y mientras más estiras esa cuerda, más energía acumula. La fuerza no disminuye con la distancia, permanece constante, aproximadamente 10.000 newtons, el peso de un coche pequeño, conectando 2 partículas más pequeñas que un átomo. Y si sigues estirando, eventualmente la energía en esa cuerda es suficiente para crear nuevas partículas. La cuerda se rompe, pero en los extremos rotos aparecen quarks nuevos, creados de la energía pura del campo de gluones. El resultado es que, donde tenías 2 quarks intentando separarse, ahora tienes 4 quarks formando 2 pares. Nunca lograste aislar un quark, solo creaste más quarks. Esto es el confinamiento. Y es la razón por la que el gluón es la partícula más esquiva del universo. No puedes ver un gluón libre porque los gluones también están confinados. Ellos también tienen carga de color. Si intentas sacar un gluón de un protón, el mismo proceso ocurre. La energía crea más partículas. El gluón nunca sale solo. Pero entonces, ¿cómo sabemos que los gluones existen? Si nunca podemos verlos directamente, ¿cómo podemos estar seguros de que no son solo una invención matemática? La respuesta llegó en 1979, y es una de las historias más fascinantes de la física moderna. Hamburgo, Alemania, 1978. En las afueras de la ciudad,
Un equipo de físicos acababa de terminar la construcción de una máquina extraordinaria. Petra, un anillo de 2,3 kilómetros de circunferencia, donde electrones y positrones podían acelerarse hasta velocidades cercanas a la luz. La idea era simple: hacer chocar electrones con positrones a energías nunca antes alcanzadas y ver qué salía de esas colisiones. Cuando un electrón y un positrón colisionan a alta energía, se aniquilan mutuamente. Toda su masa se convierte en energía pura, y esa energía puede crear partículas nuevas. La predicción estándar era que, a las energías de Petra, la colisión crearía un quark y un antiquark. Estos se alejarían en direcciones opuestas, pero como los quarks no pueden existir solos, se hadronizarían en el camino. Crearían lluvias de partículas llamadas jets. 2 jets, uno del quark, otro del antiquark. Eso es lo que todos esperaban ver. Pero había una posibilidad teórica que algunos físicos habían predicho. En 1976, John Ellis, Mary Gaillard y Graham Ross habían publicado un artículo con el título Búsqueda de gluones en aniquilación electrón-positrón. Su idea era esta: a veces, el quark o el antiquark creado en la colisión podría emitir un gluón antes de hadronizarse. Si eso ocurría, la colisión produciría 3 jets en lugar de 2. 3 jets. La firma inequívoca del gluón. En junio de 1979, el detector TASO estaba recolectando datos de colisiones en Petra. Una física llamada Shao-Lan Wu, de la Universidad de Wisconsin, había desarrollado un algoritmo para analizar los datos y buscar esos esquivos eventos de 3 jets. Y entonces, unos días antes de una conferencia importante, en Bergen, Noruega, lo encontraron. Evento número 13177. Run 447. 3 jets. Claros como el día. No 2. 3. El 18 de junio de 1979, Björn Wieck presentó el resultado en la conferencia Neutrino 79 en Bergen. Por primera vez en la historia, había evidencia directa de que los gluones existían. La partícula que los teóricos habían predicho 6 años antes era real. En los meses siguientes, los otros 3 detectores de Petra, HID, Mark J y Pluto, confirmaron el descubrimiento. Miles de eventos de 3 jets fueron registrados. No había duda posible. Y en 1980, análisis más detallados confirmaron que el gluón tenía spin 1, exactamente como la teoría había predicho. La cromodinámica cuántica no era solo matemáticas elegantes, era física real, pero el descubrimiento del gluón fue solo el principio, porque las propiedades de esta partícula son mucho más extrañas de lo que nadie imaginaba. Hablemos de colores, pero no los colores que ves con tus ojos. Estamos hablando de algo completamente diferente. La carga de color es una propiedad cuántica de los quarks y los gluones. Se llama color solo porque hay 3 tipos, igual que hay 3 colores primarios: rojo, verde y azul. Pero podríamos haberlos llamado 1, 2 y 3, o alfa, beta y gamma, o pizza, pasta y lasaña. El nombre color es arbitrario, es solo una etiqueta. Los quarks no son realmente rojos, verdes o azules.
No emiten luz de ningún color. Son partículas puntuales sin propiedades ópticas. Pero tienen esta propiedad matemática que se comporta de manera similar a los colores. ¿Similar en qué sentido? En el sentido de que los tres colores juntos se cancelan y producen algo neutro. Igual que rojo más verde más azul produce blanco. Por eso el protón tiene tres quarks. Un quark rojo, un quark verde y un quark azul. Los tres colores se cancelan y el protón, como un todo, es incoloro. También existen los anticolores. Cada color tiene su anticolor. Rojo y antirrojo se cancelan. Verde y antiverde se cancelan. Azul y antiazul se cancelan. Por eso los mesones pueden existir. Un mesón tiene un quark y un antiquark. El quark puede ser rojo y el antiquark será antirrojo. Se cancelan. Ahora viene lo importante. ¿Qué color tiene un gluón? La respuesta es: tiene ambos. Color y anticolor al mismo tiempo. Un gluón siempre lleva una combinación de un color y un anticolor diferente. Por ejemplo, rojo y antiazul, o verde y antirrojo, o azul y antiverde. Y esto es lo que hace que los gluones puedan cambiar el color de los quarks. Mira esto. Un quark rojo emite un gluón que lleva rojo y antiazul. El quark pierde su rojo, pero no gana nada azul todavía. Entonces, ¿qué color le queda? Azul. El quark se convierte en azul. Ahora el gluón viaja hacia otro quark y es absorbido. Si ese quark era azul, al absorber el gluón con rojo y antiazul, el antiazul cancela el azul del quark y el rojo se queda. El quark se convierte en rojo. Lo que acaba de pasar es que los dos quarks intercambiaron colores a través de un gluón. Y esto está pasando constantemente dentro de cada protón. Los quarks están intercambiando colores sin parar, miles de millones de veces por segundo. El color de cada quark individual cambia constantemente, pero el color total del protón siempre es neutro. Siempre suma blanco. Ahora, ¿recuerdas que dije que hay 8 gluones? Si hay 3 colores y 3 anticolores, hay 9 combinaciones posibles de color anticolor, rojo antirrojo, rojo antiverde, rojo antiazul, verde antirrojo, verde antiverde, verde antiazul, azul antirrojo, azul antiverde, azul antiazul. 9 combinaciones, pero solo hay 8 gluones. ¿Qué pasó con el noveno? La combinación que falta es la mezcla simétrica de los 3 pares color-anticolor iguales. Esta combinación es completamente neutra. No tiene color neto de ningún tipo. Si existiera un gluón así, sería incoloro. No sentiría la fuerza fuerte. Podría escapar de los protones. Sería básicamente un segundo fotón. Pero los experimentos muestran que esto no ocurre. Ese noveno gluón no existe. Solo existen 8 gluones. Todos con carga de color. Todos confinados igual que los quarks. ¿Pero por qué esto importa tanto? ¿Por qué el hecho de que los gluones tengan carga de color cambia todo? Porque crea el fenómeno más extraño de toda la física de partículas. Imagina 2 quarks muy cerca, el uno del otro, a distancias muy pequeñas, menores que 1/10 de femtómetro. Algo extraño ocurre. Los quarks se comportan casi como si fueran libres. Pueden moverse.
pueden interactuar débilmente. La fuerza entre ellos es relativamente pequeña. Esto se llama libertad asintótica. Fue descubierta en 1973 por David Gross, Frank Wilczek y David Politzer, y fue tan importante que les valió el Premio Nobel de Física en 2004. Pero ¿por qué es tan extraña la libertad asintótica? Porque es exactamente lo opuesto a lo que pasa con otras fuerzas. Piensa en el electromagnetismo. Dos cargas eléctricas se atraen o se repelen, y mientras más cerca están, más fuerte es la fuerza. La gravedad funciona igual. Mientras más cerca están dos masas, más fuerte es la atracción gravitatoria. Pero la fuerza fuerte funciona al revés. Mientras más cerca están dos quarks, más débil es la fuerza entre ellos, y mientras más lejos intentan estar, más fuerte se vuelve la fuerza que los une. Es como una goma elástica al revés. Cuando la goma está relajada, normal. Cuando la estiras, tira con fuerza. Eso tiene sentido. Pero imagina una goma que cuando está muy apretada, casi no hace fuerza. Y cuando intentas separarla, te jala con la fuerza de un camión. Eso es la fuerza fuerte. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta tiene que ver con el vacío cuántico y con la autointeracción de los gluones. El vacío no está realmente vacío. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. En el electromagnetismo, estas partículas virtuales son pares electrón-positrón y hacen algo llamado apantallamiento. Los pares virtuales se polarizan alrededor de una carga eléctrica. Los positrones virtuales se acercan a la carga negativa. Los electrones virtuales se alejan. El resultado es que la carga efectiva que ves desde lejos es menor que la carga desnuda del electrón. Y mientras más te acercas, atraviesas más de esta nube de apantallamiento y ves más de la carga real. Por eso el electromagnetismo se hace más fuerte a distancias cortas. Pero en la fuerza fuerte pasan dos cosas. Primero, sí hay pares virtuales de quarks que hacen apantallamiento, igual que en electromagnetismo. Pero segundo, los gluones virtuales hacen lo opuesto. Los gluones virtuales no apantallan la carga de color, la amplifican. Es como si en vez de formar una nube protectora alrededor de la carga, formaran una nube que la hace parecer más grande. Y los gluones ganan. El efecto de antiapantallamiento de los gluones es mayor que el efecto de apantallamiento de los quarks. El resultado neto es que la carga de color efectiva aumenta con la distancia. A distancias muy cortas, casi no hay nube de gluones virtuales entre los quarks. La fuerza es débil. Los quarks son casi libres. A distancias mayores, la nube de gluones virtuales crece. La fuerza aumenta. Los quarks quedan atrapados. Esto explica tanto la libertad asintótica como el confinamiento. A escalas de energía muy altas, como las del LHC, los quarks dentro de los protones se comportan casi como partículas libres. Podemos hacer cálculos precisos usando teoría de perturbaciones a escalas de energía bajas, como la vida cotidiana. Los quarks están completamente confinados. No puedes sacarlos de los protones por mucha fuerza que apliques. Y todo esto ocurre porque los gluones tienen carga de color. Si los gluones fueran neutros como los fotones, nada de esto pasaría. Los quarks podrían escapar. Los protones se desintegrarían. El universo no existiría como lo conocemos.
La autointeracción de los gluones no es un detalle técnico. Es la razón por la que existes. Ahora vamos a hacer algo que ningún ser humano puede hacer realmente. Vamos a entrar dentro de un protón. Si pudieras encogerte hasta un tamaño de 1.000.000.000ésima de metro y mirar dentro de un protón, no verías lo que muestran los libros de texto. Los libros muestran 3 bolitas ordenadas flotando en el vacío. 2 quarks up y un quark down. Limpios, organizados, estáticos. Esa imagen es completamente falsa. Lo que realmente verías es caos, un mar hirviente de gluones y quarks, apareciendo y desapareciendo sin parar. Los físicos lo llaman el mar de gluones o el mar de partones. Raju Venugopalan, un físico de Brookhaven, lo describe así. Piensa en el protón como una noche negra, con los gluones como luciérnagas parpadeando, encendiéndose y apagándose. Dentro del protón hay 3 quarks de valencia. Esos son los quarks reales que determinan las propiedades del protón, su carga eléctrica, su spin, su identidad. Pero además de esos 3, hay un océano de quarks y antiquarks virtuales. Pares de quark up y antiquark up. Pares de quark down y antiquark down. Incluso pares de quarks más pesados como Strange, Charm y Bottom, aunque estos son mucho más raros. Estos quarks virtuales aparecen de la energía del vacío. Existen por una fracción infinitesimal de segundo y se aniquilan de nuevo. Y mezclados con todo esto, gluones. Muchos gluones. Más gluones que quarks. Altas energías. Cuando miras dentro de un protón con un microscopio de muy alta resolución, descubres que los gluones son la mayor parte del contenido. Los experimentos de dispersión profundamente inelástica, como los realizados en el acelerador Gera, mostraron algo sorprendente. Los quarks solo llevan aproximadamente la mitad del momento del protón. La otra mitad la llevan los gluones. Este fue uno de los primeros indicios experimentales de la existencia de los gluones, incluso antes de Petra. Los físicos bombardeaban protones con electrones y medían cómo rebotaban. Esperaban que los quarks llevaran todo el momento del protón, pero solo encontraban la mitad. La mitad faltante estaba en partículas que no interactuaban con los electrones. Partículas sin carga eléctrica, gluones. Y ahora llegamos a la parte más impresionante. Toda esa actividad frenética dentro del protón, todos esos gluones moviéndose a la velocidad de la luz, todos esos quarks rebotando contra su prisión microscópica, todo eso tiene energía. Y la energía, según Einstein, es equivalente a la masa. El 99% de la masa del protón no viene de los quarks, viene de la energía del campo de gluones. En 2018, un equipo de físicos publicó el cálculo más preciso jamás hecho de la composición de la masa del protón. Usaron simulaciones de QC en retículo, supercomputadoras calculando la física de los quarks y gluones en una red cuatridimensional del espacio-tiempo. Y encontraron esto. La masa de los quarks contribuye solo el 9% de la masa del protón. La energía cinética de los quarks confinados contribuye el 32%. La energía del campo de gluones
contribuye el 36%, y hay un componente técnico llamado anomalía de traza, que contribuye el 23% restante. Suma todo eso y obtienes los 938 megaelectronvoltios del protón. Pero mira esos números otra vez. Más de un tercio de tu masa viene directamente de la energía de los gluones. Y la energía cinética de los quarks existe porque los quarks están confinados por los gluones. Incluso la anomalía de traza está relacionada con cómo la QCE derrumbe ciertas simetrías. En cierto sentido, casi toda tu masa existe gracias a los gluones, partículas que no tienen masa, generando la masa de todo lo que ves. Dmitry Karzev, un físico de Stony Brook y Brookhaven, lo expresó perfectamente. Hay mucha publicidad sobre el origen de la masa debido al bosón de Higgs, pero el Higgs es responsable de la masa de los quarks. El resto tiene un origen diferente. Ese origen diferente son los gluones. Antes de continuar, hagamos una pausa para repasar exactamente qué es un gluón. Masa. 0. Teóricamente, el gluón no tiene masa. Experimentalmente, se ha establecido un límite superior de menos de 1,3 megaelectronvoltios. Pero la teoría predice exactamente 0, y no hay ninguna evidencia de que tenga masa. Carga eléctrica. 0. El gluón no siente la fuerza electromagnética. No interactúa con fotones. Por eso es invisible a los detectores que buscan partículas cargadas. Spin 1. El gluón es un bosón vectorial, igual que el fotón. Tiene spin 1 y puede existir en dos estados de polarización. Carga de color, sí. Cada gluón lleva una combinación de un color y un anticolor. Esto es lo que lo hace radicalmente diferente del fotón. Número de tipos: 8. Existen 8 gluones diferentes, correspondientes a 8 combinaciones independientes de color-anticolor. Velocidad: la velocidad de la luz. Como no tiene masa, el gluón siempre viaja exactamente a la velocidad de la luz. Nunca más lento, nunca más rápido. Vida media no aplica. Los gluones libres no existen. Están permanentemente confinados dentro de los hadrones. Hablar de su vida media no tiene sentido porque nunca están solos el tiempo suficiente para medirla. Año de predicción teórica: 1973. Año de confirmación experimental: 1979. Y finalmente, la propiedad más importante de todas: autointeracción. Sí, los gluones interactúan entre sí. Pueden atraerse, repelerse, crear más gluones. Esta única propiedad es responsable del confinamiento, la libertad asintótica, la generación de masa y prácticamente todo lo extraño sobre la física de quarks. Si el gluón fuera neutro como el fotón, la física sería completamente diferente. Más simple, sí, pero también incapaz de crear la materia estable que forma el universo. El gluón no es solo una partícula más del modelo estándar. Es el arquitecto invisible de toda la materia visible del cosmos. Hace 13.800 millones de años, el universo nació. En los primeros instantes, todo el cosmos era una sopa incandescente de energía pura. Temperaturas tan altas que ninguna partícula podía mantener su estructura,
y durante una fracción de segundo, los quarks y los gluones eran libres. Sí, leíste bien. Hubo un momento en la historia del universo cuando el confinamiento no existía, cuando los quarks podían vagar libremente sin estar atrapados dentro de protones y neutrones. Este estado de la materia se llama plasma de quarks y gluones, y los físicos han logrado recrearlo. En el año 2000, en el Relativistic Heavy Ion Collider de Brookhaven, Nueva York, los científicos hicieron chocar núcleos de oro a velocidades cercanas a la luz. La energía de esas colisiones era tan inmensa que por una fracción de segundo, infinitesimalmente pequeña, la materia alcanzó temperaturas de 4 billones de grados. 4 billones de grados. 250.000 veces más caliente que el centro del Sol. A esas temperaturas, los protones y neutrones se derriten. Los quarks y gluones, que normalmente están confinados, se liberan temporalmente. Por unos pocos yoctosegundos, menos de una milbillonésima de una billonésima de segundo, el detector del RHIC contenía el mismo tipo de materia que llenó el universo justo después del Big Bang. Pero lo que los físicos descubrieron fue completamente inesperado. Todos esperaban que el plasma de quarks y gluones fuera un gas, partículas libres moviéndose independientemente, chocando ocasionalmente pero sin mucha interacción. Lo que encontraron fue lo opuesto. El plasma de quarks y gluones no es un gas, es un líquido, y no cualquier líquido. Es el líquido más perfecto jamás observado en la naturaleza. ¿Qué significa líquido perfecto? Un líquido perfecto tiene viscosidad casi cero. Fluye sin fricción interna. Las partículas se mueven juntas de manera coordinada, como si fueran una sola entidad. El plasma de quarks y gluones tiene la menor viscosidad de cualquier sustancia conocida, menor que el helio superfluido, menor que cualquier cosa que los físicos hayan medido. Esto fue una sorpresa total. Los modelos teóricos tuvieron que ser completamente reescritos. El plasma de quarks y gluones no se comporta como partículas débilmente interactuantes. Se comporta como un fluido fuertemente acoplado. Y esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del universo temprano. Aproximadamente una millonésima de segundo después del Big Bang, el universo entero era un océano de plasma de quarks y gluones. Ese océano estaba fluyendo, ondulando, comportándose como el líquido más perfecto posible. Y luego, a medida que el universo se expandía y enfriaba, algo crucial ocurrió. La temperatura cayó por debajo de aproximadamente 156 megaelectronvoltios, unos 2 billones de grados, y los quarks y gluones se congelaron en hadrones. Esta transición de fase, del plasma libre a los hadrones confinados, es una de las más importantes en la historia del cosmos. Sin ella, no habría protones, no habría neutrones, no habría átomos, no habría química, no habría vida. El confinamiento de los gluones no es solo una curiosidad física, es la razón por la que el universo tiene estructura. En el CERN, el gran colisionador de hadrones, también crea plasma de quarks y gluones en sus colisiones de iones de plomo. El detector ALICE está específicamente diseñado para estudiar este estado exótico de la materia, y los resultados
siguen confirmando. El QGP es un líquido perfecto, fuertemente acoplado, que nos conecta directamente con los primeros instantes del cosmos. Cada vez que el LHC colisiona iones pesados, recrea las condiciones del Big Bang. Por una fracción de segundo, dentro de ese detector, el universo vuelve a nacer. Hay una pregunta que los físicos llevan décadas intentando responder. Si los gluones tienen carga de color y pueden interactuar entre sí, ¿pueden formar partículas hechas solo de gluones? La respuesta teórica es sí. Las ecuaciones de la cromodinámica cuántica predicen que los gluones pueden unirse entre sí para formar estados ligados, partículas compuestas enteramente de gluones, sin ningún quark. Los físicos las llaman glue balls, literalmente, bolas de pegamento. Sería una partícula hecha de puro campo de fuerza, sin materia. Solo la fuerza que normalmente une la materia. Es como si pudieras tomar la gravedad y formar una bola con ella, o el magnetismo y hacer una esfera. Pero con los gluones, esto debería ser posible. El problema es encontrarlas. Las glue balls, si existen, serían extremadamente difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque tendrían propiedades similares a ciertos mesones, partículas con un quark y un antiquark, que tienen los mismos números cuánticos que una glue ball. Es como buscar una aguja en un pajar donde las agujas y la paja se parecen. Pero en mayo de 2024, algo emocionante ocurrió. La colaboración BESS-3, un experimento de física de partículas en Beijing, China, anunció el descubrimiento de un candidato muy prometedor, una partícula llamada X2370. Esta partícula tiene una masa de aproximadamente 2395 megaelectronvoltios, spin 0, paridad impar. Y aquí está lo interesante. Los cálculos de CU, C de en retículo, predecían que la glue ball pseudoescalar más ligera debería tener una masa de 2395 megaelectronvoltios. Exactamente lo que se observó. La significancia estadística del resultado es superior a 5 sigma, más de 11 sigma, según algunos análisis. En física de partículas, 5 sigma es el estándar de oro para reclamar un descubrimiento. Sin embargo, los físicos son cautelosos. La partícula X, 2370, podría ser una glue ball, pero también podría ser un tetraquark, una partícula con 2 quarks y 2 antiquarks. O podría ser una mezcla de ambos estados. Se necesitan más experimentos para confirmar definitivamente si hemos encontrado la primera glue ball. Pero si se confirma, sería un hito histórico. Probaría que los gluones no solo median la fuerza fuerte, pueden ser la fuerza fuerte, partículas de pura interacción. Materia hecha de fuerza. El límite entre lo que interactúa y lo que existe se difuminaría por completo. Y eso cambiaría nuestra comprensión de qué significa exactamente existir. A pesar de todo lo que sabemos sobre los gluones, hay preguntas fundamentales que siguen sin respuesta, y algunas de ellas valen $1 millón. Literalmente. El primer gran misterio es el confinamiento. Ya te expliqué qué es el confinamiento. Los quarks y gluones nunca pueden escapar de los hadrones. Siempre están atrapados. Pero hay un problema. Nadie ha demostrado matemáticamente que el confinamiento sea real. Sí, los experimentos lo confirman.
Nunca hemos visto un quark libre. Las simulaciones de computadora lo reproducen, pero una demostración analítica rigurosa, partiendo de las ecuaciones fundamentales de la QCD y llegando al confinamiento, no existe. Y esto es tan importante que forma parte de uno de los 7 problemas del Premio del Milenio. El Instituto Clay de Matemáticas ofrece $1 millón a quien demuestre matemáticamente que las teorías de Yang-Mills, como la CUCD, tienen un mass gap. El mass gap está relacionado con el confinamiento. Demostrar uno prácticamente demuestra el otro. Hasta la fecha, nadie lo ha logrado. De los 7 problemas del milenio propuestos en el año 2000, solo uno ha sido resuelto. El confinamiento sigue ahí, esperando a quien pueda descifrarlo. El segundo gran misterio es el spin del protón. El protón tiene spin 1/2. Es un fermión. Durante mucho tiempo, los físicos asumieron que ese spin venía de los quarks. 3 quarks, cada uno con spin 1/2, combinándose de alguna manera para dar spin total 1/2. Pero en 1988, un experimento cambió todo. El European Muon Collaboration descubrió que los quarks solo contribuyen alrededor del 30% del spin del protón. ¿De dónde viene el otro 70%? Parte viene del spin de los gluones. Parte viene del momento angular orbital de quarks y gluones moviéndose dentro del protón. Pero los porcentajes exactos siguen siendo objeto de investigación activa. Experimentos como los del futuro, Electron Ion Collider en Brookhaven, están específicamente diseñados para resolver este misterio. ¿Cómo es posible que no sepamos de dónde viene el spin de una partícula tan fundamental como el protón? Porque la QCD es increíblemente difícil de calcular a bajas energías. El acoplamiento fuerte es tan intenso que los métodos matemáticos normales no funcionan. Es como intentar resolver una ecuación donde cada término es tan grande como el resultado final. Solo las supercomputadoras más potentes, haciendo simulaciones de QCD en retículo durante meses, pueden hacer predicciones precisas. Y aún así, hay límites a lo que podemos calcular. El tercer misterio es quizás el más filosófico. ¿Por qué la naturaleza eligió el grupo de simetría SU3 para la fuerza fuerte? ¿Por qué hay exactamente 3 colores? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? Con 2 colores, la física sería diferente. Quizás no habría confinamiento estable. Quizás los protones no existirían. Con 4 colores, habría 16 gluones en lugar de 8. La física sería más compleja. ¿Por qué 3 es el número mágico? No lo sabemos. Las ecuaciones del modelo estándar no explican por qué el grupo de Gauss de la fuerza fuerte es ese, U3. Simplemente asumen que lo es, porque los experimentos lo confirman. Quizás una teoría más profunda, una teoría de todo, algún día explique por qué la naturaleza eligió estos números específicos. Pero por ahora es un misterio, uno de tantos misterios que los gluones nos plantean. Hemos recorrido un largo camino, desde los primeros indicios teóricos en 1973 hasta el descubrimiento experimental en 1979, pasando por la libertad asintótica, el confinamiento, el mar de gluones, el plasma primordial y las misteriosas glue balls. Pero déjame decirte lo que realmente significa todo esto. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay aproximadamente 7.000 trillones de átomos en tu cuerpo. Cada uno de esos átomos tiene un núcleo, y ese núcleo
está hecho de protones y neutrones, y dentro de cada protón y cada neutrón hay un océano de gluones, creándose y destruyéndose a velocidades que tu mente no puede comprender, intercambiando colores que no existen en ningún arco iris, generando la masa que te permite ocupar espacio en el universo. El 99% de lo que eres físicamente no viene de partículas con masa, viene de energía pura, la energía del campo de gluones, convertida en masa por la ecuación más famosa de la física. Cuando te miras al espejo, no estás viendo materia, estás viendo energía congelada, campos de fuerza tan intensos que se comportan como sustancia sólida. Los átomos de tus manos, de tus ojos, de tu cerebro, son principalmente espacio vacío lleno de gluones viajando a la velocidad de la luz. Y esos gluones no solo te mantienen unido, son la razón por la que existes. Sin el confinamiento de los gluones, los quarks se dispersarían. Los protones se desintegrarían en una fracción de segundo. Cada átomo del universo dejaría de existir. No habría estrellas, ni planetas, ni química, ni biología, ni tú. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que amas, existe porque unas partículas sin masa, 8 tipos de mensajeros que nunca veremos directamente, decidieron comportarse de una manera muy particular. El gluón es la partícula más importante del universo. No porque sea la más famosa, el fotón tiene esa fama. No porque sea la más buscada, el bosón de Higgs tuvo ese honor, sino porque sin ella no habría nada que pudiera ser famoso. No habría nadie que pudiera buscar. El gluón es el arquitecto silencioso de la realidad, el pegamento invisible que mantiene el cosmos unido, la razón por la que tú, en este preciso momento, estás aquí, pensando, sintiendo, preguntándote de qué está hecho el universo. Si este video te ha hecho ver tu propia existencia de una manera diferente, dale like. Es gratis y ayuda a que más personas descubran estos temas. Y si todavía no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Tenemos videos sobre el protón, el neutrón, el fotón, el bosón de Higgs, los quarks, todo lo que forma el modelo estándar, explicado para que realmente lo entiendas. Ahora, una pregunta para los comentarios. Después de todo lo que has aprendido hoy, ¿qué te parece más sorprendente? ¿Que el 99% de tu masa venga de partículas sin masa? ¿Que los gluones estén confinados para siempre, igual que los quarks? ¿O que nadie haya demostrado matemáticamente el confinamiento y que haya $1 millón esperando a quien lo logre? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres entender cómo los gluones se conectan con el resto del modelo estándar, te recomiendo ver el video sobre el bosón de Higgs. Ahí explico por qué el Higgs solo da el 1% de tu masa y cómo funciona realmente el mecanismo de Higgs. Es el complemento perfecto para lo que acabas de aprender. Nos vemos en el próximo video. ¿De qué está hecho un protón? Flecha, referenciado directamente. ¿De qué está hecho un neutrón? Flecha, referenciado directamente. ¿De qué está hecho un fotón? Flecha, comparación, fotón versus gluón. ¿De qué está hecha la energía? Flecha E igual a mc al cuadrado explicando masa. ¿De qué está hecho el bosón de Higgs? Flecha Higgs versus gluones en masa. Quarks, las partículas que jamás podrás ver. Flecha, confinamiento 1. Animación del interior del protón, mar de gluones. 2. Diagrama de los 8 gluones con sus combinaciones de color 3.
Evento de 3 jets de Petra. Histórico. 4. Comparación visual. 9 megaelectronvoltios versus 938 megaelectronvoltios 5. Animación de hadronización. Quark intentando escapar. 6. Timeline histórico. 1964 a 2024 7. Plasma de quarks y gluones. Big Bang. Hook. Misterioso. Intrigante. Acto 1. Educativo con tensión creciente. Acto 2. Épico de descubrimiento. Momentos de asombro. Acto 3. Cósmico. Filosófico. Conclusión. Emotivo. Inspirador. Cambio visual cada 2 a 3 segundos. Rehook cada 60 a 90 segundos. Mini payoffs cada 3 a 4 minutos. Cliffhangers antes de cada transición mayor. Pero para entender realmente al gluón, necesitamos retroceder un poco más en el tiempo, porque antes de que nadie hablara de gluones, primero tuvieron que descubrir que los quarks existían. Murray Gell-Mann era un genio. No hay otra palabra para describirlo. A los 15 años entró en Yale. A los 21 tenía su doctorado en física del MIT. Y en 1964, a los 35 años, propuso una idea que cambiaría la física para siempre. Gell-Mann había estado trabajando en algo llamado el camino octuple. Era un esquema para organizar todas las partículas que los físicos habían descubierto en los aceleradores de la época. Había decenas de partículas diferentes: protones, neutrones, piones, kaones, sigmas, omegas, un zoológico completo de partículas subatómicas. Pero Gell-Mann notó patrones. Las partículas se podían organizar en grupos de 8 y 10, formando figuras geométricas regulares. Y esos patrones solo tenían sentido si todas esas partículas estaban hechas de componentes más pequeños. Gell-Mann los llamó quarks. El nombre viene de una línea de la novela Finnegan's Wake de James Joyce. 3 quarks para el señor Mark. Gell-Mann eligió el nombre porque sonaba gracioso y porque los quarks venían en grupos de 3. Pero aquí está lo interesante. Gell-Mann no estaba seguro de si los quarks eran reales. En su paper original, Gell-Mann fue muy cauteloso. Presentó los quarks como una herramienta matemática, un truco de contabilidad para explicar los patrones. No afirmaba que los quarks fueran partículas físicas reales que pudieran encontrarse en experimentos. Y al mismo tiempo, en la otra punta del país, otro físico llegaba a la misma conclusión: George Zweig, un joven físico trabajando en el CERN. Desarrolló independientemente una teoría casi idéntica. Zweig llamó a sus partículas haces en vez de quarks. Y a diferencia de Gell-Mann, Zweig estaba convencido de que eran reales, partículas físicas que algún día se detectarían directamente. Pero el establishment científico era escéptico. ¿Partículas con carga fraccionaria? Nadie había visto jamás una carga de 1/3 o 2/3. Todas las cargas conocidas eran múltiplos enteros de la carga del electrón. Y había otro problema más grave. Nadie podía encontrar un quark solo. Experimento tras experimento, los físicos buscaban quarks libres. Bombardeaban protones con todo tipo de proyectiles. Buscaban en rayos cósmicos. Revisaban muestras de rocas lunares. Nada. 0 quarks libres. Algunos pensaron que esto probaba que los quarks no existían.
eran solo matemáticas, no física. Pero en 1968, todo cambió. En el Stanford Linear Accelerator Center, un equipo de físicos realizó un experimento crucial. Dispararon electrones de muy alta energía contra protones y midieron cómo rebotaban. Si el protón fuera una bola uniforme de carga, los electrones rebotarían de cierta manera predecible, pero no lo hicieron. Los electrones rebotaban como si estuvieran golpeando objetos duros y pequeños dentro del protón, puntos de carga concentrada. Jerome Friedman, Henry Kendall y Richard Taylor habían encontrado los quarks. No podían sacar un quark del protón, pero podían ver que estaban ahí dentro. Era como saber que hay huesos dentro de tu mano porque puedes hacerte una radiografía, aunque nunca puedas sacar los huesos sin destruir la mano. En 1990, Friedman, Kendall y Taylor recibieron el Premio Nobel de Física. El comunicado del Comité Nobel decía algo fascinante. Ahí está, en el comunicado oficial del Nobel. El 99% de la materia somos quarks y gluones. Pero había una pregunta que el experimento de SLAC no podía responder. Si los quarks están dentro del protón, ¿qué los mantiene ahí? ¿Por qué nunca podemos sacar uno? La respuesta a esa pregunta nos lleva de vuelta al gluón. Detrás de cada gran descubrimiento hay personas, vidas, historias. El descubrimiento del gluón no fue diferente. Shaolan Wu nació en Hong Kong. Estudió física en Vassar College y luego en Harvard. Cuando llegó al experimento TASO en el DESY, era una de las pocas mujeres en un campo dominado completamente por hombres. Pero Wu no estaba ahí para hacer números. Estaba ahí para hacer historia. Desarrolló el algoritmo que permitía identificar eventos de 3 jets entre millones de colisiones. Un trabajo de programación y análisis estadístico increíblemente complejo. Cuando los primeros eventos de 3 jets aparecieron en la pantalla, Wu sabía exactamente lo que estaba viendo. El gluón. Bjørn Wig era noruego. Un experimentalista brillante que se había convertido en una figura central del DSI. Fue Wig quien presentó el descubrimiento en Bergen. Frente a una audiencia de físicos de todo el mundo, mostró las imágenes de los eventos de 3 jets. Años después, en entrevistas, Wig recordaba ese momento con claridad. Sabíamos que estábamos viendo algo completamente nuevo, algo que nunca antes había sido observado por ojos humanos. Paul Sodding era el líder del grupo TASO, un alemán meticuloso que insistía en verificar cada resultado 3 veces antes de publicar. Cuando los jóvenes físicos le llevaron los primeros eventos de 3 jets, Sodding no celebró. Les pidió más eventos, más análisis, más verificación. Sodding había visto demasiados descubrimientos desaparecer cuando se miraban más de cerca. No iba a arriesgar su reputación, ni la del DESY, con un anuncio prematuro. Pero cuando los 4 detectores de Petra empezaron a reportar los mismos resultados, Sodding supo que era real. En 1995, Sodding, Wig, Wolf y Wu recibieron el Premio de Física de Altas Energías y Partículas de la Sociedad Europea de Física. Pero el reconocimiento llegó tarde, y para algunos, demasiado tarde. Bjørn Wig murió en 1999 a los 62 años.
Nunca vio a la QC de convertirse en una de las teorías mejor verificadas de la física, pero su nombre está grabado para siempre en la historia de la ciencia. El hombre que anunció al mundo que el pegamento del universo es real. Antes de continuar, creo que es importante que entiendas exactamente cuán diferente es la fuerza fuerte del electromagnetismo, porque aunque ambas son teorías cuánticas de campos, aunque ambas describen fuerzas mediadas por bosones, son fundamentalmente diferentes en casi todos los aspectos importantes. Empecemos por lo básico. El electromagnetismo tiene un solo mediador, el fotón, una partícula, un tipo, sin variantes. La fuerza fuerte tiene 8 mediadores, 8 gluones diferentes, cada uno con su propia combinación de carga de color. Ya esto hace la QC de 8 veces más compleja, matemáticamente hablando. Pero eso es solo el principio. El electromagnetismo tiene un tipo de carga, positiva o negativa. 2 opciones. La fuerza fuerte tiene 3 tipos de carga: rojo, verde y azul, y sus 3 anticolores, 6 opciones en total. Y aquí está lo crucial. El fotón no tiene carga eléctrica. El gluón tiene carga de color. Esta diferencia, aparentemente pequeña, cambia absolutamente todo. Porque el fotón no tiene carga, no puede interactuar consigo mismo. 2 rayos de luz pueden cruzarse y seguir su camino como si nada hubiera pasado. Esto hace que el electromagnetismo sea relativamente fácil de calcular. Los diagramas de Feynman solo tienen vértices donde fermiones emiten o absorben fotones, pero el gluón tiene carga de color. Entonces puede interactuar con otros gluones. En QC existen vértices de 3 gluones y vértices de 4 gluones. Estos vértices no existen en Q, E, D. Son exclusivos de la fuerza fuerte y hacen que los cálculos sean exponencialmente más complicados. En Pseudum, E, D, si quieres calcular algo con precisión, puedes usar un método llamado teoría de perturbaciones. Básicamente, calculas el resultado principal. Luego añades correcciones cada vez más pequeñas. La constante de acoplamiento electromagnético es aproximadamente 1 dividido entre 137. Es un número pequeño. Entonces, cada corrección es mucho más pequeña que la anterior. Puedes parar después de unas pocas y tener un resultado muy preciso. Pero en QCD, la constante de acoplamiento fuerte es del orden de 0,1 a 0,3, dependiendo de la energía. Es mucho más grande. Las correcciones no disminuyen tan rápido, y a bajas energías, la constante de acoplamiento se vuelve tan grande que la teoría de perturbaciones simplemente colapsa. No puedes calcular nada de manera analítica. Por eso los físicos tuvieron que inventar métodos completamente nuevos. Couché en retículo. Discretizar el espacio-tiempo en una cuadrícula. Simular las ecuaciones numéricamente en supercomputadoras durante semanas o meses. Es la única manera de hacer predicciones precisas a bajas energías. Y aún así, hay límites. Cosas que todavía no podemos calcular. El electromagnetismo tiene alcance infinito. La fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, pero nunca llega a 0. Por eso puedes ver galaxias a millones de años luz. Los fotones viajan para siempre. La fuerza fuerte tiene alcance de aproximadamente 1 femtómetro. El tamaño de un protón. Fuera de esa distancia, es como si no existiera.
Por eso nunca sientes la fuerza fuerte en tu vida cotidiana. Está completamente contenida dentro de los núcleos atómicos. El resultado de todas estas diferencias es que Cu, Ed y Q son mundos completamente diferentes. QED es elegante, calculable, predecible. QD caótica, difícil, llena de fenómenos emergentes que nadie predijo. Pero es esa misma complejidad la que permite que exista la materia estable. Sin la autointeracción de los gluones, no habría confinamiento. Sin confinamiento, no habría protones. Sin protones, no habría átomos. Sin átomos, no habría nada. La complejidad de la cromodinámica cuántica es el precio que pagamos por existir. Ahora vamos a retroceder en el tiempo más de lo que la mente humana puede realmente comprender. 13.800 millones de años atrás. No había galaxias, no había estrellas, no había planetas, no había átomos, no había protones ni neutrones. Lo que había era algo que los físicos llaman una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. Y entonces, ¡bang! En la primera fracción de segundo, el universo era un caldero de energía pura, tan caliente que la materia, como la conocemos, no podía existir. A temperaturas superiores a 10 elevado a 32 grados Kelvin, ni siquiera las fuerzas fundamentales estaban diferenciadas. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte eran todas una sola cosa. Pero el universo se expandía y al expandirse se enfriaba. En aproximadamente 10 elevado a menos 36 segundos, la gravedad se separó de las otras fuerzas. En 10 elevado a menos 12 segundos, la fuerza fuerte se separó del electro débil. Y es aquí donde los gluones empiezan a existir como partículas distintas. Pero el universo todavía era demasiado caliente para que los quarks se confinaran. La temperatura era de aproximadamente 10 elevado a 15 grados, 1 billón de billones de veces más caliente que el centro del Sol. A estas temperaturas, los quarks y gluones formaban un plasma, un mar de partículas libres, interactuando constantemente pero sin formar estructuras estables. Este era el estado del universo entero. Un océano infinito de quarks y gluones libres, sin protones, sin neutrones, sin la materia que conocemos. Y entonces, aproximadamente 1 millonésima de segundo después del Big Bang, algo cambió. La temperatura cayó por debajo de un umbral crítico, aproximadamente 156 megaelectronvoltios, unos 2 billones de grados. Y ocurrió la transición de fase más importante en la historia del cosmos. Los quarks y gluones se confinaron. De repente, el universo ya no era un plasma libre. Ahora estaba lleno de hadrones, protones, neutrones, piones, kaones. La materia como la conocemos nació en ese momento. Y lo más importante, esa materia era estable. Los quarks ya no podían escapar. Estaban confinados para siempre dentro de los hadrones. El universo había hecho la transición de un estado de libertad caótica a un estado de confinamiento ordenado. Y gracias a ese confinamiento, tú existes. Porque esos mismos protones y neutrones que se formaron 1 millonésima de segundo después del Big Bang, son los protones y neutrones que están en tu cuerpo ahora mismo. No son descendientes, no son copias,
son los mismos. Los protones de tu cuerpo tienen 13.800 millones de años. Han estado viajando por el cosmos desde el primer microsegundo. Formaron parte de estrellas que explotaron, de nubes de gas que colapsaron, del sistema solar que se formó hace 4.500 millones de años. Y ahora están aquí, en ti, mantenidos unidos por los mismos gluones que los confinaron en el Big Bang. Eres, literalmente, polvo de estrellas. Pero más que eso, eres plasma del Big Bang, congelado en forma sólida por el confinamiento de los gluones. La búsqueda de glue balls ha sido una de las carreras más largas y frustrantes de la física de partículas. Desde que la QCD predijo su existencia en los años 70, los físicos han estado intentando encontrarlas. Pero, ¿por qué es tan difícil? El problema principal es que las glue balls, si existen, se parecen mucho a otras partículas que ya conocemos. Los mesones son partículas hechas de un quark y un antiquark, y algunos mesones tienen exactamente los mismos números cuánticos que tendría una glue ball, misma masa aproximada, mismo spin, misma paridad. Es como buscar una aguja específica en un pajar, donde todas las agujas son casi idénticas. Y hay otro problema. Las glue balls pueden mezclarse con los mesones. En mecánica cuántica, si dos estados tienen los mismos números cuánticos, pueden superponerse, mezclarse, volverse indistinguibles. Entonces una partícula que observas podría ser parte glue ball, parte mesón. Una mezcla cuántica de ambas cosas. Esto hace que identificar una glue ball pura sea extremadamente complicado. Pero los físicos no se rinden fácilmente. Durante décadas, experimentos en el CERN, en Brookhaven, en Japón, en China, han estado buscando candidatos a glue ball y han encontrado varios candidatos prometedores. El F0 de 1500, el F0 de 1710, el ETA de 1405. Cada uno de estos ha sido propuesto en algún momento como posible glue ball, pero ninguno ha sido confirmado definitivamente hasta que llegó el X2370. Lo que hace especial a este candidato es la precisión con la que coincide con las predicciones teóricas. Los cálculos de CU, C de en retículo, predecían una glue ball pseudoescalar con masa de 2395 megaelectronvoltios. La masa medida del X, 2370, es de 2395 megaelectronvoltios. La coincidencia es casi perfecta, pero los físicos son cautelosos, muy cautelosos. Han visto demasiados candidatos prometedores desvanecerse con más datos. Necesitan más experimentos, más estadística, más verificación independiente. Si el X2370 resulta ser una glue ball genuina, sería uno de los descubrimientos más importantes de la física de partículas en décadas. Probaría que la materia puede estar hecha de pura fuerza, que el campo que une los quarks puede, él mismo, formar partículas. El límite entre materia y fuerza se difuminaría para siempre. Hay un misterio sobre el protón que lleva atormentando a los físicos durante más de 35 años. Se llama la crisis del spin del protón y todavía no está resuelto. Empecemos por lo básico. El spin es una propiedad cuántica de las partículas. Es como si las partículas estuvieran girando, aunque no es exactamente un giro clásico. El protón
tiene spin, un medio. Esto es un hecho experimental, medido miles de veces. Ahora, el protón está hecho de 3 quarks. Cada quark también tiene spin, un medio. Entonces, durante mucho tiempo, los físicos asumieron algo razonable. El spin del protón debería venir de los spines de los quarks. 2 quarks apuntando hacia arriba, uno hacia abajo. Un medio más, un medio menos, un medio igual a un medio. Simple, elegante, incorrecto. En 1988, la colaboración europea de muones realizó un experimento en el CERN. Dispararon muones polarizados contra protones polarizados y midieron cómo se dispersaban. Este experimento podía medir directamente cuánto del spin del protón venía de los quarks. El resultado los dejó en shock. Los quarks solo contribuían aproximadamente el 30% del spin del protón. 30%, no 100. 30. ¿De dónde viene el otro 70%? Los físicos propusieron 2 fuentes posibles. Primera, el spin de los gluones. Los gluones también tienen spin. Spin 1, en su caso. Y hay muchos gluones dentro del protón. Su contribución combinada podría ser significativa. Segunda, el momento angular orbital. Los quarks y gluones no están quietos dentro del protón. Se mueven, orbitan. Y ese movimiento orbital también contribuye al momento angular total. Es como un patinador artístico. Su spin total incluye tanto su giro sobre sí mismo como su movimiento alrededor de la pista. Pero medir estas contribuciones es extremadamente difícil. Durante décadas, los experimentos han intentado determinar exactamente cuánto contribuye cada componente. Hermes en DESI, COMPAS en el CERN, RHIC en Brookhaven. Los resultados más recientes sugieren que los gluones contribuyen aproximadamente el 40% del spin del protón, y el momento angular orbital de quarks y gluones contribuye el resto. Pero las barras de error siguen siendo grandes. Los porcentajes exactos siguen siendo inciertos. Por eso se está construyendo el Electron Ion Collider. Este nuevo acelerador, previsto para empezar a operar en la década de 2030, está diseñado específicamente para resolver el misterio del spin. Permitirá hacer mediciones mucho más precisas de la estructura interna del protón. Y finalmente responderá la pregunta que ha perseguido a los físicos durante casi 4 décadas. ¿Cómo se reparte exactamente el spin del protón? Quarks, gluones y momento angular orbital, todos contribuyendo a una propiedad fundamental de la partícula más importante del universo. Antes de cerrar, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué es la realidad? Durante siglos, los humanos pensamos que la realidad estaba hecha de cosas, objetos sólidos, materia con sustancia. Luego descubrimos que esas cosas estaban hechas de átomos, y los átomos estaban hechos de protones, neutrones y electrones. Y los protones y neutrones estaban hechos de quarks. Pero ahora sabemos algo más profundo. El 99% de la masa de esos quarks, de esos protones, de esos átomos, de esas cosas sólidas, no viene de partículas con masa. Viene de energía, la energía de campos de fuerza vibrando a velocidades inimaginables. Cuando tocas una mesa, no estás tocando materia.
Estás tocando campos electromagnéticos que repelen los campos electromagnéticos de tus dedos. Y la masa de esa mesa, la masa de tus dedos, viene de gluones sin masa moviéndose dentro de protones que son, en su mayor parte, espacio vacío. La realidad no es cosas. La realidad es patrones de energía, configuraciones de campos cuánticos que, por accidente o diseño, resultan ser estables. El gluón es el arquitecto de esa estabilidad. Sin él, los patrones se desharían, la energía se dispersaría, la materia dejaría de existir como concepto. Tú no eres materia, eres energía organizada, patrones de campos mantenidos juntos por una partícula sin masa que nunca verás, nunca tocarás, nunca aislarás. Y eso, de alguna manera, es lo más hermoso que la física nos ha revelado. Que la solidez es una ilusión, que la materia es energía congelada y que tú, en el sentido más profundo posible, estás hecho de luz atrapada.